Cascada de coagulación. ¿Qué es la cascada de coagulación? Esta es una secuencia de eventos enzimáticos que está iniciada por dos vías, la intrínseca y la extrínseca, y estas dos convergen en una vía común para poder generar una enzima multifuncional que se denomina trombina. Para poder comprender lo que más adelante vamos a explicar, tenemos que entender qué es la hemostasia. Y esta es, por ejemplo, si tenemos un vaso dañado, el mismo sistema de coagulación va a mantener esa integridad vascular mediante la formación de un coágulo. En otras palabras, es esta facultad que tiene nuestro organismo para poder mantener la sangre en los vasos sanguíneos en el momento en el que tenemos alguna lesión. Y por otro lado tenemos la fibrinólisis, la cual después de la reparación tisular se elimina el coágulo, es decir, es ese proceso corporal normal que impide que los coágulos sanguíneos que ocurren en forma natural que no crezcan tanto y que causen problemas. Es decir, es esa descomposición normal de los coágulos formados en el proceso de hemostasia. Ahora bien, tenemos el endotelio, el cual pues tiene un papel muy importante en el sistema de coagulación debido a que es considerado la base del sistema de coagulación. ¿Por qué? Porque este mantiene un estado anticoagulante al momento de producir sustancias anticoagulantes, las cuales nos van a evitar que las plaquetas no se adhieran a él. También nos va a producir factores antimostásicos como la antitrombina, como el factor 2 de la heparina, como inhibidor de la vía del factor tisular, etc. Y también nos va a producir proteínas fibrinolíticas, las cuales pues es un activador tisular del plasminógeno e un inhibidor del ATP tipo 1. Ahora bien, entrando de lleno con la cascada de coagulación, voy a mencionar antes que durante el flujo sanguíneo normalmente todo el tiempo se van a estar activando estas plaquetas y estos factores en la circulación. El flujo va a dispersar estos componentes activados y va a impedir que se acumulen y que favorezcan la trombosis. Durante una lesión, este flujo de igual manera va a facilitar el transporte de estas plaquetas y de estos factores. Es importante mencionar que los eritrocitos van a influir en la hemostasia primaria liberando ADP, pero también los leucocitos van a formar parte de este coágulo. Tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas vías nos van a llevar al factor 10, el cual nos va a llevar a tener una activación de la vía común, que es al final lo que queremos llegar a tener. Esta vía común tiene como objetivo la producción de fibrina. Entonces tenemos que la vía extrínseca se activa solamente si la sangre se pone en contacto con los tejidos, ya que el único factor que se encuentra fuera de la sangre es el factor tisular, el cual es el factor 3 que se va a unir al factor 7 para formar el factor 7A, que es un factor activado. Todo esto se da en presencia del factor 6, que es calcio, llegando así a la vía común entrando al factor 10. Ahora tenemos la vía intrínseca, en donde los factores están en la sangre y se activa el contacto del factor 12 con superficies extrañas al vaso, aún sin tocar el tejido extrasanguíneo. Esto se inicia tras un daño vascular con la exposición de superficies cargadas negativamente, las cuales interaccionan con los factores de contacto e inician el proceso de activación secuencial. Tenemos al factor 12, el cual se convierte en factor 12A, para después convertirse en factor 11, que es la tromboplastina plasmática. Después, estas uniones se van a convertir en un factor activado del 11A, que en presencia de calcio va a activar al factor 9. Este factor 9 se le conoce como factor Christmas. Después, este factor 9 generado junto con el factor 8A, activado ya por la trombina, más iones calcio y fosfolípidos que conforman un complejo, va a asegurar la eficiencia catalítica para activar al factor 10 y llegando de nuevo a la vía común. Bien, ahora teníamos que de mano derecha la vía extrínseca y de mano izquierda la vía intrínseca, en donde ambas nos dieron el factor 10, que es la trombosinasa, para poder ahora sí tener el factor activado, que es el factor 10A, que se va a unir al factor 5A formando a la hilasa. El factor 7, que es la protrombina, se va a convertir en trombina al final de la fase subfluida por el efecto del factor 10A. La acción de este factor 10A se va a acelerar 300.000 veces en presencia del factor 5A,
de fosfolípidos y de calcio, el cual le vamos a llamar que es un complejo protrombinasa. Ahora bien, la trombina se va a transformar al fibrinógeno en fibrina y luego lo va a estabilizar al activar el factor 13. El factor 13A, el cual va a estar en presencia de calcio, se va a entrecursar los polímeros de fibrina y va a estabilizar la malla. Importante mencionar que luego, o más bien después de esta activación, van a llegar a esta vía común que ya la mencioné, la cual pues la finalidad de esta vía común es activar a la protrombina, que es el factor 2. Estos factores son simógenos que se convierten en enzimas que a su vez activan al simógeno siguiente, amplificando su actividad, como lo pudimos ver.